Buenos días, seas bienvenido. Hoy 1 de marzo, iniciamos el tercer mes y nos preguntamos qué hicimos estos primeros meses, cómo evolucionamos, cómo evolucioné en el nombre de Jesús. ¿Qué propósitos se han cumplido? Los propósitos que oramos en diciembre. Nuestro servicio trata de guiar a las familias, de entregarles las herramientas para protegerse de los constantes ataques del mundo y de la sociedad. Aquí están los fundamentos de Proverbios para que tengas tú como líder en tu familia la forma de defenderte de los ataques de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es real y existe, no es un cuento. Pero Dios es más poderoso. El alfa y el omega es dueño de todo y está ahí dándote el libre albedrío para que tú tomes la decisión, para que tú le reconozcas. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? El Señor escucha tus súplicas. El Señor conoce lo que te está pasando. Él sabe. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios? Y ahí es donde nos preguntamos, falta comunión, falta oración, falta sentarnos en la mesa y compartir la palabra, falta hablar de Cristo, convencernos de que el reino de Dios está ahí. Y Dios te recuerda hoy, entrega tu vida a Dios, reconócelo como tu único Señor, para que el Espíritu Santo se manifieste en ti, te traiga prosperidad, victoria, bendición, un cambio genuino. Dile: Señor, yo hoy te quiero recibir, yo quiero ser transformada, yo quiero ser transformado, y te voy a dedicar estas horas a ti, Jehová. Dile: me voy a olvidar de todo lo que estoy haciendo y te voy a dedicar este tiempo a ti. Quiero que tú transformes mi corazón de piedra y pongas en mí un corazón de carne, y que a través hoy de tu nuevo bautismo mis hijos profeticen de ti y mis sueños sean en ti. Dile que protejas mis sueños y que el enemigo pare de robar mi energía en la noche, para que me levante con nueva energía, bien fuerte en el espíritu. No quiero que el infierno y los principados me roben, y que esté fuerte. Declara: yo quiero ser libre hoy, y hoy voy a declarar con palabra que es mi único Dios, mi único Señor es Jesucristo. Declara: tú estás en mí, y tú, Espíritu Santo de Dios, estás en mí. Declara: Espíritu Santo, Jehová, Señor Jesucristo, Yeshua Yamashiach, estás en mí. Declara: estás en mí, estás aquí en mi hogar. Declara: Espíritu Santo de Dios, estás en mi hogar aquí, estás en mis hijos aquí, y hay un vallado de protección de ángeles y arcángeles, de querubines y serafines manifestándose en mi hogar en este momento. Declara, porque tú tienes que batallar por tu familia, por tu casa, y declarar un vallado de protección ahora mismo. Declara, porque tú tienes el poder de atar las tinieblas, tú tienes el poder para pisotear cualquier escorpión demoníaco, tú tienes el poder con la palabra y la sangre de Cristo, que tiene poder para decapitar la serpiente. Declara ahora mismo: estás aquí en el apartamento donde estés, en la casa, en el hogar, en donde estés. Dile: Señor Jesús, estás aquí, estás presente. Dile: Señor, yo te amo, haz presencia en mi hogar. Empieza a batalla. Dile: Señor Jesucristo, dame más de ti, dame las herramientas del cielo, el poder de la palabra para vencer las tinieblas. Dile: Señor, bendíceme en este momento, prospérame,
Y dame, Señor, de ti. Estoy preparada, dile. Estoy preparado ahora mismo. No te apartes de mí, Señor. Alábale. Cierra tus ojos y no te salgas. Ahora mismo, cierra tus ojos. Carne, corazón de carne, dice. Por un nuevo corazón de carne, dice el Señor. Ese es el mensaje en el Espíritu. Queremos transformar nuestro corazón en un corazón de carne. No podemos dividir el Espíritu, dice el Señor, porque yo soy uno solo en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo, me dice el Señor ahora mismo. Soy uno solo en el cuerpo de Cristo. Y mi iglesia me conocerá. Porque yo soy Dios, dice el Cordero. Padre Celestial, te damos gracias hoy por tan bonita alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor. Dile, tú estás aquí, Padre Celestial. Tú estás en mi hogar. Tú estás en mi casa. Tú estás en mi trabajo. Y si no hay trabajo, Él lo va a dar, porque tienes fe. Tú estás en lo que hago, en mi sinceridad, en mi vida. Señor, tú estás en nuestro corazón. No podemos seguir con ese corazón de piedra, porque es que la vida es corta. Y si se va, o si Dios me llama hoy, ¿qué pasó? Por eso sé, Señor, que tú estás aquí. Estás ahí contigo en el hogar. Donde estés, así sea la sala, el comedor, la alcoba, ahí está el Señor Jesucristo. Él te cubre y te protege. Mira que Dios es tan hermoso que no le importa. Él está ahí fuerte. Él es Dios Todopoderoso. Él es Señor Jesús. Yo quiero tener ese corazón nuevo. Y vamos a orar a la palabra de Dios. Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mi esposa, Pastora Elena. Que seas tú ministrando, porque somos tus siervos. Y como siervos, somos instrumento tuyo, Padre. Toma el control de nosotros. Toma el control de nuestra vida. Toma el control de cada persona que está conectada. Toma el control de las personas que están en la iglesia. Toma el control de este barrio, de esta ciudad. Toma el control de toda nuestra vida por completo. Así como hoy vamos a ver Proverbios 29, nos va a dar muchas herramientas para batallar las tinieblas. Por eso dile, Señor, pon mi oído atento. Repite, pon mi oído atento, mis ojos y mi espíritu atento al Espíritu Santo de Dios. Quiero aprender y ser una nueva criatura. Que tú me formes y me transformes. Dile, Señor, estoy preparada y preparado para tu palabra. Gracias. Por favor. Buenos días a todos. Buenos días. El estar el día de hoy acá es la obediencia a Dios solamente. ¿Sí? Desde ya hace varios meses atrás, Dios había puesto una palabra, no solo en mí, sino en mi familia, por la cual no se podía dar hasta las instrucciones que Dios diera. Vino un proceso para esta palabra y Dios da hoy la autorización para compartírsela a todos ustedes. Solo espero que sea como dice la palabra de Dios, como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de los corazones y hace mella en ellos. Vamos a buscar en la Biblia Daniel 9. Antes de iniciar con la palabra, Dios
pone en mí algo de enseñanza, y es que entendamos cada uno de nosotros quiénes somos. La palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? Cuerpo, alma y Espíritu Santo. pero la palabra de Dios dice que Él nos conoce a nosotros desde antes de nuestro Nacimiento. Por tanto, antes de nuestro nacimiento, ¿cómo era el estado de nosotros? En espíritu. Espíritu, ¿cierto? Por eso dice que derramaré sobre ti mi espíritu. Entonces, cuando viene, entonces nosotros venimos de un reino celestial. La palabra de Dios dice que nos conoce desde antes de nacer, por tanto somos espíritu. Pero resulta que se viene un proceso físico, bioquímico, el amor, la pareja, todo lo que es la concepción. En el momento de la concepción se une el ADN de ambos padres y se forma unos rasgos físicos y emocionales. Y a esos rasgos físicos y emocionales, en la unión, viene también el espíritu. Entonces, solamente cuando llegamos a la tierra nos volvemos tripartitos. Padre, somos cuerpo, alma y espíritu. Es claro hasta ahí, ¿cierto? Bueno, para que lo tengan ahí en su mente presente. Ahora vamos a leer la palabra que Dios nos ha traído a todos nosotros. Dice: un ruego a Jehová. En el año primero del rey, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse desolación a Jerusalén 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, muestra en la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes y nuestros gobernantes, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo está mal. Vino a nosotros y hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Vamos a leer hasta ahora. Vamos a irnos organizando contextualmente a nivel de historia, ¿sí? Porque hay un dicho muy famoso y creo que es real: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es real. Entonces dice: en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. Resulta que después, bueno, vamos a irlo mirando poco a poco.
Para ese tiempo, Daniel ya había pasado por ser esclavo, llamámoslo de alguna manera, de 2 reinos. Daniel era el profeta bíblico y sirvió a 2 imperios, como sirviente y como alto funcionario. O sea, el perfil de Daniel no era cualquier perfil. ¿Por qué? Porque cuando él fue tomado de Israel, él ya tenía una educación encima, él ya era una persona instruida. Entonces, al ser una persona instruida, era una persona que podía tener un buen servicio al lado de un rey. Entonces dice, era alto funcionario, el imperio babilonio, bajo los reyes como Nabucodonosor y Belsasar, y el imperio medo-persa, que es Darío y Ciro. Entonces estamos hablando que Daniel le sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, pero también le sirvió al medo-persa, que era Darío y Ciro. Entonces imagínense cuánto tiempo ya ha pasado. Entonces, Daniel es capturado desde su juventud y ascendió poco a poco en posiciones. Ascendió y profetizó visiones para sus reyes. ¿Por qué él era importante para los reyes? Porque para ese momento, obviamente, si hablamos del pueblo de Nabucodonosor, Belsasar, babilonio, si ustedes conocen un poco, bueno, vamos a contar un poco de historia. Uno de los imperios más prósperos, más grandes, fue el imperio babilonio. De hecho, de ahí viene una de las maravillas del mundo, que fueron los jardines de Babilonia. Entonces, como imperio, era grande, exuberante en arquitectura, en todo. O sea, a ese imperio no le faltaba nada. Sin embargo, estos imperios eran politeístas. ¿Qué traduce politeístas? Poli significa muchos y teístas, que creen en Dios. Teísta es Dios. Por eso nosotros somos un mono, que significa uno, teístas, porque creemos en un solo Dios. Pero ellos son politeístas. Al ser politeístas, ellos crean sus propios dioses y establecen sus propias culturas y esculturas. Basado en eso, obviamente ellos no pueden ver ni visiones, ni tienen cosas del futuro, puesto que sus reinados se basaban ¿en qué? En tener adivinos, hechiceros, que eran los que le ayudaban. Tal cual, ¿cierto? Sin embargo, Dios le da el permiso a Daniel y le da a Nabucodonosor visiones, porque es que las visiones, como lo orábamos en las alabanzas, las visiones solo vienen de parte de Dios. Las visiones solo las da Dios, y Dios le da visiones al bueno, al malo, al mediano. A Dios lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, porque dice que aun si las piedras tienen que hablar su palabra, lo hacen. O sea, que aún una roca obedece a Dios. Todo el mundo, sea bueno, sea malo, si Dios da una orden, da una visión, ¿por qué? Porque es todopoderoso. Entonces, ¿qué le da el favor a David con los reyes? De que él puede traducir, interpretar las visiones que Jehová le da a sus reyes. Por tanto, eso permite que él tenga una posición. Pero sin tener que cambiar su credo, sin tener que cambiar su monoteísmo, Daniel sigue siendo siervo de Dios. Una cosa es servir, y otra cosa es ser siervo. Todos nosotros venimos a hacer una obra, pero soy siervo de Jehová, no soy siervo de nadie más. A servir. Ahora, capturado Daniel en la juventud, ascendió a posiciones de autoridad y profetizó las visiones de acuerdo para sus reyes. De ahí después viene que sobrevivió a la conquista de Babilonia y fue nombrado uno de los 3 principales gobernadores bajo Darío. O sea, ya ahí cambiamos, ya ahí bajo el imperio. O sea, no hay imperio que dure sin la voluntad de Dios. Sea bueno, sea malo, aquí lo único que dura es lo que el dedo y la mano de Dios determina que tenga que durar. Entonces, asimismo, como llegó el Babilonia, también se fue, pero llegó Darío. Y en eso, Darío lo estableció a él como uno de los 3 principales gobernadores. Bajo él sirvió 4 reyes en total, pero siempre de esos 2 imperios principales, Nabucodonosor,
Parece que Belsasar era el hijo de Nabucodonosor para Babilonia, Darío el Medo y Ciro el Persa. Entonces estamos hablando de que hubo invasiones. Y durante todas esas invasiones, todo el pueblo judío tuvo que asumir el politeísmo, tuvieron que asumir las culturas, porque eso es como la persona que va y se hospeda en casa ajena. Usted no va a llevar sus costumbres, ¿no? Usted se ajusta a las costumbres de esa casa porque usted está siendo huésped o está siendo hospedado. Usted no va a ir a coger las ollas. Entonces yo considero que así mismo le pasó al pueblo. Algunos se mantuvieron firmes en su fe y otros sencillamente se volvieron flexibles a su credo. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los números, en los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Resulta que para ese tiempo, después de que David trabajó tanto, peleó guerras, mejor no era perfecto, pero tenía un corazón conforme al de Dios. No se torció. Y cuando se torció 1 o 2 veces, Dios mío, pagó el precio y se regresó. Pero resulta que Jeremías había, como profeta mayor, había dado una profecía para Israel. Y dice: el cautiverio babilonio de Israel, específicamente de Judá, del reino del sur. ¿Por qué habla del reino del sur? Porque resulta que después de Salomón, sus hijos dividieron el reino. Entonces unos dijeron, unos para el norte y otros para el sur. Los del sur se convirtieron en Israel, los del norte, después les cuento quiénes son. Ahora bien, ¿quiénes fueron cautivos? Los del sur. ¿Quiénes? Los de las tribus de Israel. Solo 2. Israel, Judá y Israel. El reinado del sur. Entonces, en la primera deportación liberada por Nabucodonosor II, cuando los nobles como Daniel fueron llevados a Babilonia, ¿cierto? Entonces, incluyendo a Daniel y a él lo deportaron, pero resulta que la profecía de Jeremías está en Jeremías 25, del 11 al 12 y de 29 al 10, donde, ¿qué fue lo que pasó para la tercera etapa de ese éxodo que pasa ahí de conquista con Israel? Destrucción total de Jerusalén y del templo. O sea, no solo deportaron, no solo destruyeron la ciudad, sino que el primer templo, ¿cuál es el primer templo? ¿Quién construyó el primer templo de Israel? Salomón. Se dice la palabra que eso era la cosa más extraordinaria y exuberante de este mundo. Solo tenía oro, cedro, o sea, no era cualquier cosa. Sin embargo, fue destruido. ¿Por quién? Fue destruido por los babilonios, y aparte de que fue destruido, se llevaron a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la profecía? Durante 70 años de exilio dado por Jeremías, en Jeremías 25, 11, 12, 29 y 10, se emitió como juicio divino, por culpa de... ¿Por qué creen ustedes que se emitió un juicio divino con Dios? Vamos a explicarlo. Primero, idolatría persistente, desobediencia, rechazo a los profetas de Judá durante las décadas. Judá durante 23 años ignoró las advertencias de Jeremías. Entonces, como no pasó nada, sigamos haciendo lo que queramos, no pasó nada. La gente le olvida que Dios es un Dios de misericordia, pero no es un Dios concupiscente. Dios no es un Dios alcahueta con el pecado. Entonces, durante 23 años, desde el año 13 de Josías, prácticamente hicieron altares paganos, injusticia social, confiaron en falsos profetas que negaban el cautiverio. Entonces dice, volvamos a la palabra Daniel 3. Y volví mi rostro a Dios, Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cenizo y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor. O sea, mire todo lo que ha pasado. Pero solo un hombre se levantó, dice la palabra, 23 años diciéndole, oiga, miren, no sean idólatras,
No sean paganos. No veo todo lo que hizo Jehová. Puso a David, que conquistó tierras para establecer un terreno para que seamos pueblo santo y escogido. Puso a Salomón, que construyó maravillas, era el pueblo más próspero. Pero sin embargo, la desobediencia comenzó desde Salomón. El Señor dijo: no te juntarás con mujer por fuera de los que sean de la casa. ¿Y el que hizo? Fiestas. Y por cada mujer pagana que se trajo, le armó altar. Entonces, al armar altar, pues obviamente trajo consigo el paganismo y la idolatría. Entonces uno tiene que saber qué mete a la casa, porque por ahí derecho está metiendo la idolatría y el paganismo. Ah, pero no pasa nada en 23 años. Se levantó Jeremías como profeta y dijo: venga, no idolatre, no sean paganos, hagan esto, hay injusticia. Les entró por acá y les salió. Yo creo que el primer año medio hicieron caso. Pasó el segundo, eso es como una curva, va en 100 y hacen caso. Como no pasa nada, se vuelven concupiscentes con el pecado. Entonces le oran a los altares paganos y de pronto se dan cuenta que le cumplió el milagrito. Porque es que la palabra de Dios dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se tiene. Hay gente que le pone fe a la piedra y le cumple el milagro, pero eso no significa que sea salvo. Ahora, dice, solo se levanta uno, que es Daniel, y dice: y volví mi rostro a Dios y oré a Jehová mi Dios. ¿Cómo dice David? Daniel, ¿qué llama? Y oré a Jehová mi Dios. Hoy en día el Dios de muchas personas se está volviendo el celular, la televisión. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios es su Dios. El Señor dice: quien temprano me buscare, temprano me hallará. ¿A quién buscas a primera hora? ¿A quién hallas? Lo mejor de esta palabra es que el primero que se ministra es uno, ¿no? Uno dice: Dios mío, una listica, que tengo que cambiar. Wow. Entonces, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. O sea, no solamente lo reconoce como Jehová, mi Dios, sino que dice de ser temido. O sea, aún pasando y viendo todo lo que vio, Daniel no perdía el temor a Jehová. Que guardas el pacto, pero recuerda que él es el que guarda el pacto. Pero recuerde que él viene y ora porque dice: bien, el primero consultó el libro de Números y dijo: ya pasaron los tiempos de Jeremías. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Nosotros hablamos que cumplir la ley de Dios, que cumplir los mandamientos. ¿Saben cuáles son los mandamientos? ¿Se los saben de memoria? No. Y entonces uno, ¿cómo puede cumplir lo que no sabe? Dice la palabra de Dios en Éxodo que los mandamientos de Dios son la base de la alianza con Israel. Resulta que Jehová establece los mandamientos escritos por su dedo para establecer alianza con Israel. ¿Qué es una alianza? Es cuando hay un pacto de por medio, y como Dios es un Dios de pactos y Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse, lo que Él dice lo cumple. Entonces esa alianza de pactos se selló con los mandamientos. El Señor le dijo: vamos a pactar, te comparto mi reino. Ustedes en la tierra, pues hombre, ya mientras fueron espíritu, pues están en mi reino. Pero ya bajaron del espíritu a la tierra, pues ahí ya hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que los hijos heredan las maldiciones desde la tercera y cuarta, ¿qué? Generación. Entonces ya no somos tan santos, ¿cierto? Ya no estamos tan en el espíritu. Entonces ahí ya se rompe. Pero Dios dice: con mis mandamientos establecemos un pacto de alianza para que ustedes puedan heredar reino. Entonces, primer mandamiento: no tengas dioses ajenos. Ahí es cuando tenemos que decir: a veces idolatra hasta el marido, los hijos.
Porque muchas veces está primero lo que digan los hijos que lo que diga Dios. Y Dios dice que el que toma por hijo, lo reprende y lo corrige. Y si no, mentiroso es del Evangelio, dice la palabra. Entonces, dioses ajenos, como dice la alabanza, hay físicos, hay espirituales, hay de todo. Finalmente, todo aquello que le roba en primer lugar a Dios es un Dios ajeno. Segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. Nadie ha visto el rostro de Dios. Nadie. Porque es tanta santidad que tendría que ser a un nivel de santidad para poderlo ver. Y eso no existe en esta humanidad. Entonces, ¿de dónde le van a sacar rostro si no lo han visto? No usarás el nombre de Dios en vano. Es un pecado muy común, ¿no? Porque el solo hecho de decir, ¡ay, no, Dios mío!, ya lo estamos usando en vano. Eso es, no, se lo aseguro, Dios lo sabe. Lo estamos usando en vano. Y eso es, la ley se hizo para cumplir, porque él dijo, la ley y es un mandato. Y cuando hay un acto mandatorio es para que se ejecute y se cumpla, no para que nosotros disociemos y pensemos, ay, hoy sí, mañana no. El hecho de que nosotros pensemos y disociemos de los mandamientos no van a dejar de ser ley, ni van a dejar de ser mandamientos, y no van a dejar de ser por los cuales a nosotros nos van a decir, ¿cumplió o no cumplió? ¿Cumplió o no cumplió? Y aplica para todos. Aquellos que decidieron, como dice en Juan 3:16, aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, se le dio el derecho de ser hijos, porque entramos dentro del pacto de la asamblea de la alianza con Israel, y Israel entró en el pacto con Dios. Entonces nosotros entramos ahí en la colada. ¿Por qué? Por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y hacerlo parte de nuestro Dios, del mismo Dios de Israel, del mismo Dios de Jerusalén. Por eso entramos en ese pacto y en esa alianza, no por gusto, sino por historia, por heredad. Ahora, santifica el día de reposo. Para Latinoamérica el día de reposo versus con un tema calendario cambió, pero de los 7 días hay un día de reposo. Mire, hoy en día las cosas transformadas vuestra manera de pensar a este mundo, dice el Señor. El Señor solo nos pide la congregación de un día a la semana, que básicamente es nuestro día de reposo. De resto, cada quien puede hacer a su inconveniencia con el resto de sus días y sus horas lo que mejor le conceda la conciencia. Ahora, dice la palabra de Dios, honrarás a tus padres. Es mandatorio. Mira, acá no le dice a uno si la mamá fue, no fue, si hizo, no hizo. Mire, independientemente de las circunstancias, con el papá, con la mamá, la mejor manera de honrar es cerrando el pico. Porque nosotros no tenemos derecho de hablar mal de nuestros padres. Ese derecho no nos lo ha dado nadie. Y honrar es respetar. Entonces, si pueden honrar al vecino, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días, a todo el mundo saluda. Pero a los de la casa no. Pero es que los de la casa son papá y mamá que le dan de comer, son papá y mamá que ponen comida en la mesa, son papá y mamá que pone abrigo en la cama, son papá y mamá que le lava la ropa. Ah, pero para el resto del mundo, ¿dónde te pongo? Yo no sé qué pasa con la juventud de hoy en día. Y uno dice, ¿será que es que yo me pinté en la pared y no me vi? Yo les quiero decir a ustedes, jóvenes, que los papás no están pintados en la pared y que hoy Dios demanda honra, respeto y agradecimiento. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y es mi deber decirlo, porque lo que yo no diga que Dios me mande a decir, me lo cobran a mí. No matarás. Mire, hoy en día no solamente se mata físicamente, sino emocional y espiritualmente. La muerte espiritual, la muerte emocional se está viviendo como plato del día. Tengamos cuidado, la murmuración mata.
La envidia mata. ¿Usted no ha escuchado eso que la gente se muere más de envidia que de hambre? Es verdad. Entonces tengan cuidado. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con levantar valla de protección en sus familias. Porque aunque ustedes no crean, hay muchos ojos vigilando las familias para ver esas familias cómo caen y son destruidas. Pero a mí no me importa, yo no tengo que cumplir los mandamientos, pues porque yo soy yo y Jehová es mi Dios y pues Él me llamó y cuando yo quiera pues voy. No. Dios es Dios y uno no hace caso porque se crea más especial que otro. Uno hace caso porque reconoce que hay un Dios soberano el cual manda y uno obedece. Punto. No cometerás adulterio. El adulterio ahí está al subir un dedo, ¿no? Entra en Instagram. Bueno, yo nunca he tenido Instagram. Entra en TikTok, pero yo no, la verdad, honestamente nunca he tenido eso. Pero sí me di cuenta por los reels de YouTube y sí me di cuenta por los reels de Facebook. Y dije, no, mi chica, acá hay de todo. Yo tomé la decisión, dije, esta vaina se va de mi vida. Porque aunque usted no lo crea, si vio a la vieja pechugona o vio al tipo bien formado, su mente vuela. Y el Señor dice que se adultera aún con los pensamientos o con una mirada. Entonces, aquello que te hace tropezar y caer, mejor huya, corra, no se quede ahí, que de pronto termina buscando lo que no se ha encontrado, o encontrando lo que no está buscando, perdón. No robarás. Mire, uno sabe que no tiene que robar, pero yo me acostumbré a contar las vueltas cuando voy a la tienda o a un supermercado, porque preciso a todo mundo le da como es y a mí siempre me da de más. Digo, no, pues, que me ha tocado devolverme, así sean 50 pesos, le digo, señorita, usted se equivocó, tome sus 50 pesos. ¿Por qué? Porque el diablo es cochino, el diablo pone trampas. Entonces uno tiene que andar al día con sus cuentas. ¿Hay que pagar impuestos? Claro. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Hay que cumplir con lo que las normas dicen. Las cosas son como son. No darás falso testimonio. No hay peor pecado que el chisme. Yo creo, él considere, ¿no? No creo, pero yo creo. Yo me imagino, yo considero, ahí sí piensan, ¿no? Yo pienso que eso es así. Para todo lo que pueden pensar no piensan, pero para eso sí piensan y maquinan. Cuidado con eso. Y no codiciarás la mujer ajena. Entonces, nótese que Daniel, ¿qué es lo que dice? Hemos cumplido tus mandamientos. ¿Ya nos quedó claro cuáles son los mandamientos? Sí. Ok. O sea, porque es que toca ir resumiendo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Entonces, mire, estamos hablando del espíritu de iniquidad que hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Entonces estamos hablando del espíritu de iniquidad y de rebeldía, bajo el cual estaba ¿qué? ¿Babilonia o el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. La iniquidad y la rebeldía servido en la mesa para el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es iniquidad? La iniquidad son esas maldiciones generacionales. Acuérdense que aunque el pueblo salió de Israel, se trajeron sus costumbres, su idolatría. Y no solamente él, obviamente, eso hizo que se heredaran sus costumbres. Es que no, yo no corto el pan así porque es que a mí me enseñaron que era triangular, no es redondo, es cuadrado. Entonces vienen las costumbres, ¿sí? Y la rebeldía, pues viene desde mucho antes. Es que yo creo que es así. Entonces, emocionalmente se abre un fuego acá que dice: es que yo soy así, así me criaron, y al que le guste bien y al que no, pues que no me miren. Pues si lo miran a uno, no lo miran, pues es lo de menos. El problema es lo que hay en el corazón. Ahora dice, hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Se apartó de sus mandamientos y ordenanzas.
Y si lo vemos a nivel general, a nivel mundial, el pueblo de Dios de hoy en día no está muy lejos del pueblo que fue en ese tiempo. Y estamos hablando en el año 530 antes de Cristo. Ni siquiera estamos hablando de hace 20 años. Estamos hablando de hace más de 2500 años que pasó esto. Y aún seguimos. Imagínense donde Dios nos hubiese puesto más mandamientos. No. Ahí sí es que ni rajamos ni, ¿cómo es? Ni raja ni presta el hacha. ¿Listo? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Eso es verdad. Acuérdense que el primer reinado fue con el rey. Cuando dijeron, ya no quiero que me gobiernen las tribus, clamemos por un rey. Y el Señor, ya Dios está bueno, dice, bueno, pongámosles un rey para que los niños estén felices. Y los bendijo, y les dio herencia, y les dio de todo. Pero la rebeldía y el orgullo de Saúl no lo dejó continuar. ¿Por qué? Porque la carnalidad, el viejo hombre, el no conocer de Dios realmente, el no conocer de los mandamientos dados por Jehová en el Éxodo, hace que nosotros no tengamos los pies firmes para saber decir al sí, al no. Acuérdense que hace poco tuvimos nosotros una instrucción de nuestra pastora principal, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción? Desde la pastora nuestra Fernanda Reyes, que es nuestra pastora y profeta, se dio una instrucción clara a todos los miembros de la iglesia en todos los continentes. ¿Cuál fue? Les recuerdo, había un ayuno de 21 días. Y ese ayuno no era opcional, era algo que Dios mandó. Personalmente, yo venía de antes de eso, yo que termino mi ayuno de 21 días y seguí con un ayuno de 21 días. Entonces no me pueden decir que no se puede. Lo que pasa es que uno no quiere. Dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, de todas las tierras en donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. A mí esto me impacta mucho, porque mire, para presumirlo un poquito, tuya es, Señor, la justicia. O sea, Dios es justo porque reconoce el bien. Y aquello que no esté en el bien, pues está en el mal. Eso no tiene ciencia. Pero note lo que dice Daniel: nuestra la confusión de rostro. Entonces uno ve gente monoteísta que lee la palabra y aún está confundida a quién le tiene que servir. No, es que parece una margarita. Hoy quiero servirle, pero entonces por la noche me echo una canita al aire, pero mañana me arrepiento. No, hoy quiero servirle, pero entonces mañana no. No, si yo me comprometo cuando pueda. Todo el mundo anda confundido. Que Dios nos saque esa confusión. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa su rebelión, con que se rebelaron contra ti. No hay nada que divida más países que la rebelión. Yo no he visto más migración de judíos, más migración que la de los judíos. Desde la rebelión de ellos, no hay un solo lugar en la tierra donde no haya un judío. ¿Por qué? Por causa de su rebelión. Porque es que ellos son los primeros escogidos. Y piensan que es que Dios no ha apartado, vea a Dios tan bueno que es, porque Dios dice que no ha apartado su pacto de ellos, porque el pacto sigue intacto, la bendición sigue intacta.
pero no por ello Dios es concupiscente con el pecado y dice, no, venga, le doy mi casa, mi cuarto, mi alcoba, sigue haciendo y deshaciendo acá, no, chévere, ¿no? No, pues ahora busque dónde vivir y mire cómo sobrevive. Que mi mano no se va a cortar, siempre y cuando por lo menos recuerde que yo soy su Dios Jehová, ahí permanecerá. Pero finalmente es una decisión de cada uno a quien sigue y a quien no sigue. Dice 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces resulta que un día amanecimos confundidos a quién le servíamos. Así amaneció de confundido un día el hermano de Jacob, Esaú. Amaneció tan confundido el hombre que resulta que tenía tanta hambre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No va a ser que, Dios mío, reprendamos toda confusión para que no va a ser que vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y que gracias a Dios fue bendecido porque le quedó una segunda bendición. O sea, póngale cuidado porque perdón la palabra, no es bruto. Porque si le hubiese importado 5 la bendición de Dios y la bendición de su padre, no le hubiese rogado para que le diera algo de esa bendición que ella había dado a Jacob. O sea que para lo que me conviene, lo que me sirve, no me polarizo si soy hija de Dios. Pero lo que no me conviene, lo que no me sirve, me hago a un lado. O soy o no soy. O soy caliente o soy frío. O la palabra de Dios dice que de su boca lo vomitaré. Uno tiene que tenerlas claras. Dice, lo más complejo de todo esto es que cuando uno lee, yo me preguntaba, yo decía, Dios mío, ¿será que es que ellos estaban tan mal como para haberse rebelado tanto contra Jehová? Eso no les pasa que es como los hijos, haga caso, haga caso, haga caso, mire que haga caso. O sea, es que uno le dice a los hijos que haga caso, es porque primero uno es como más grandecito en edad y en experiencia, entonces, como dicen los papás, uno ya sabe por dónde va el agua al molino. Yo no sé si a los papás les pasa que uno ya huele personas. Uno dice, tan linda, tan querido usted, pero eso no le conviene a mi hija. Y uno los huele, ¿no? Y uno le dice, hombre, haga caso, por allí no es, estos no son. Cuidado, no va a hacer que santo se acerque a la candela que se quemen. Pilas con eso. Antes de que pasara todo eso, yo sí me pregunté y resulta que Israel sí tuvo un esplendor maravilloso y era increíblemente rico. ¿A causa de qué? A causa de que David conquistó muchos imperios, y no solamente los conquistó, sino que se quedó con sus riquezas. Que debido a esas riquezas Salomón pudo trabajar y construir. Que David no pudo construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero David pecó, David cometió errores, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Porque tener un corazón conforme al de Dios es tener la capacidad de mirarse al espejo, mirarse a sí mismo y decir, he pecado. Todos en esta sala, por las redes, por donde quiera, hemos pecado. Absolutamente todos. Y posiblemente seguiremos haciendo. Pero con la convicción de que la palabra de Dios dice que somos vasijas de barro en sus manos. Y que si cometo un error, que me quiebre el Señor y que me vuelva a construir. Porque tengo que ser un depósito de su presencia. Amén. ¿Qué hizo David? Unificó las tribus, conquistó Jerusalén como capital, derrotó a filisteos y expandió fronteras, considerándose un rey ideal. ¿Por qué era un rey ideal? Una sola cosa. Tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Ahí no dice que fuera el más santo, el más... porque era un matón. O sea, él se llevaba, él iba a las guerras y el que se la atravesara decapitaba. O sea, él no era ninguna perita en dulce.
era un guerrero. Y el que va a la guerra no va a ir a coser, va a matar y a conquistar. Pero era un rey ideal. Porque es que en la vida, hoy en día no decimos nosotros, es que voy a ir. No, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que nuestras guerras son contra Principados, y gobernadores. Entonces tenemos que tenerla clara. Nuestras guerras son contra principados, gobernadores y huestes de Maldad, y que nos ha revestido de justicia, y de poder. poder. Amén. ¿Listo? Entonces, si la palabra de Dios en Josué dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén por todos los que nos gusta estudiar. Amén por eso. Bien. Pero la palabra de Dios dice que no apartarás este libro de tu boca. ¿Cierto? No podemos apartar este libro de nuestra boca. Porque entonces ¿a qué estamos jugando cada uno de nosotros? Bueno. Amén. Amén. Dice, Salomón, hijo de David, construyó el primer templo, acumuló oro, sabiduría, gobernó un imperio próspero desde el Éufrates hasta el Nilo. Eso fue bastante. Mucho más grande que lo que tiene hoy en día. Y se lo dejó robar. ¿Cómo la ven? Hoy, por misericordia de Dios, por allá en 1948, la ONU dijo, no, pues después del holocausto, dijo, démosle este pedacito. Y no le dieron la más frondosa ni nada, o sea, le dieron un pedazo de desierto. Y aún en el desierto Dios los hizo prosperar. Entonces uno tiene que reconocer dónde está la mano de Dios. Que aún son rebeldes, pues sí, ¿qué le hacemos? Pero por misericordia de Jesucristo nuestro Señor nos dio la potestad y nos delegó autoridad por ser hijos de Él, porque lo aceptamos en nuestro corazón. O sea que el que no lo acepte en su corazón y lo vuelva rey de su vida, pues está por fuera de ese círculo. A ver, en Hechos 13:22 dice que David está descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, destacando su devoción profunda y obediencia. ¿Qué es lo contrario a la rebeldía? Obediencia. Hay que hacer caso. ¿A quién? A Dios. El Salmo 51 dice que él era las características de David. Entonces ya vemos las características de un pueblo rebelde. Ahora veamos las características de David. Entonces nos está pidiendo que obediencia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Que no apartes este libro de tu boca. Un corazón humilde y arrepentido. Nadie que no tenga humildad se pueda arrepentir, porque la soberbia nunca va a dejar que agache la cabeza delante de Dios. Reconocía su dependencia con Dios, rechazaba el orgullo pese a sus victorias. Entonces el orgullo es un enemigo. Era valiente, tenía fe, valentía y adorador. Mire, el Señor no le dice, es que usted tiene que venir limpio, puro, santo. No. David mataba, hacía, deshacía, pero adoraba y a Dios le agradaba. ¿Por qué? Amén. Porque se humillaba a sí mismo. Amén. Uno le dice, no, usted está como loquita por allá. Ah, no, pero no son loquitos cuando hacen los festivales y bailan y se arrebatan y se ay, no. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero si usted adora al Señor, entonces ya está loquito. Entonces es mejor ser loquito para Dios que para el mundo. Ahora, el 9 dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia de perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Más abajo dice, en el capítulo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La Biblia enseña que Dios es la suprema autoridad. Lo repite en Romanos 13 del 1 al 7 y en 1 de Pedro 2, 13, 17. Miren, reiteramos lo que dijo mi esposo hace 8 días en esta iglesia.
Nosotros no nos interesa la política. A mí no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque el que pone y quita reyes es Jehová. Yo solo le pido al Señor que no nos saque del hueco de su mano, para que independientemente de la fluidez de la política que estamos viviendo hoy en día, nosotros siempre tengamos provisión. ¿Por qué? Porque tenemos herencia. ¿Por qué? Porque la herencia de Jehová son los hijos, dice él. A mí que me interesa realmente andar a cuentas con Dios. Ahora, En ese orden de ideas, Dios sí dice en su palabra, en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios puso a Nabucodonosor, puso a Ciro, puso al que sea, puso a David, puso a Salomón. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Politeístas, moniteístas, me tiene sin cuidado realmente, mientras la voluntad de Dios se cumple. ¿Sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto aplica incluso para gobiernos imperfectos, incluso para el gobierno romano pagano. Ahora, ¿qué sí dice Hechos 5:29? Y espero que lo tengan muy en cuenta. Dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Principio clave: cuando las autoridades ordenan pecar o blasfemar, yo no puedo estar sujeta a esa autoridad. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad de la tierra está por encima de la autoridad de Jesús, de Cristo, de Jehová, del Padre y del Espíritu Santo. Para mí es el único principio bíblico en esta iglesia que se aplica. De en adelante, lo que no está escrito, bien pueda el Señor Dios Todopoderoso tener compasión y misericordia de esta nación, de este pueblo y de este mundo, porque todos alzan. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Por tanto, Jehová veló y trajo el mal sobre nosotros. Por culpa de la rebeldía, por culpa de la iniquidad, por culpa de dioses ajenos. O sea, le oran a los dioses ajenos y aparte de todo le salen a beber a Dios. Cada quien decide para dónde va, con quién va y cómo va. Ahora, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Yo creo que todo el tiempo se habla que la única voz de Dios es su palabra. Aquel que no la busca, aquel que no la lee, pues ¿cómo va a reconocer la voz? Es como la parábola. Si mis ovejas se pierden, se dispersan, y yo voy y busco una, pero cuando llega el pastor, la llama, las ovejas tienen la oreja parada porque reconocieron la voz de su pastor. Pero la voz de Dios es su palabra, y si no la estudiamos, no la escudriñamos, pues yo creo que van a tener los de afuera, no los de acá, las orejitas tapadas. O sea que cuando venga el pastor, los de afuera, no los de esta iglesia, no van a poder escucharlos. Ahora dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo el derredor nuestro. En ese momento Judá había perdido independencia tras la caída del reino de Israel del norte. Primero cayó el reino del sur, luego cayó el reino del norte por manos de Asiria. Bajo reyes de Joacim, Sedecías, pagan los tributos a Babilonia. Pero conspiraban con Egipto, o sea, ahí es como el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Entonces a Israel, como Egipto es enemigo de Asiria, entonces se unió Judá y se reunió Egipto para ir en contra de Asiria.
Entonces vino a Siria, a todos se los llevó por delante. Bajo reyes, ¿listo? Egipto lo provocó a invasiones iniciales y la primera la deportación. Ahora, el pueblo que sufría desigualdad, injusticia, apostasía. ¿Saben qué es apostasía? Apostasía es creer en Dios, recibirlo y decir el día de mañana: Señor, hoy no tengo tiempo para ti, yo voy a hacer primero mi vida, hoy me revuelco en el mundo, y después de que me revuelco en el mundo, entonces sí tengo tiempo para ti. Entonces, cuando tenga tiempo para ti, te aviso. El Señor dice en su palabra: mejor hubiese sido no haberme conocido, porque obviamente será juzgado. Entonces, y la apostasía era masiva, ignorando profetas, mejor dicho, Sodoma y Gomorra le quedó en pañales. Y lo peor era que Jerusalén aún tenía un templo, pero la moral decaía con altares paganos. ¿Qué hace que la fe decaiga? Hacia Jehová, los altares paganos. Ay, no, pongamos la velita, pongamos el no sé qué, no sé. Cada quien decide qué hacer con su vida, pero la palabra es clara. Porque es deber del cristiano conocerla. Nosotros somos una iglesia creyente en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos monoteístas. No somos del Evangelio de la gracia, ni de la prosperidad, ni todo lo terminado en nada. No, somos creyentes de la palabra de Dios. Ahora dice, después de los 70, resulta que Jeremías ha dicho: pasan 70 años donde ustedes van a tener todo esto. Pasaron los 70 años. Entonces Daniel es muy inteligente, porque dijo: ya, Dios mío, primero obedeció al profeta, porque él nunca oró antes de los 70 años. Dijo, el profeta dijo que eran 70 años, él ya fue y buscó en el libro de los números y calculó: ya pasaron los 70 años desde la invasión. O sea que ahora sí puedo clamar, porque se cumplió el castigo. Eso es como cuando el papá le dice: me hace el favor y no sale este fin de semana en la casa. Y son 2 días que no sale. Si yo soy un hijo obediente, me quedo en la casa 2 días haciendo oficio como manda. Pero si, como Dios no es un papá concupiscente ni alcahueta, él no fue: ay, por favor, déjame salir con mis amigos, es que me voy a divertir. Mira, yo nunca salgo. Pobre de mí. Papá, es que conozco a esa niña que es tan preciosa. Tú la vieras. Pero el papá se tiene que mantener firme en su posición, porque si no sería un alcahuete. Entonces Daniel, dijo: ya se cumplió el tiempo del castigo. Me voy a humillar y clamar, pedirle al Señor. Ya es el tiempo, ¿cierto? Y Daniel hizo caso. Daniel nunca se torció hacia otros dioses. Ayunaba, no se contaminó, hombre recto y correcto. Y de posición, porque si era uno de los gobernantes, no era cualquier persona, o sea, era una persona de posición. O sea, que Dios también quita y pone posiciones. Ahora, el pueblo del príncipe viene a destruir la ciudad del santuario a fin de que su inundación. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, esto es impresionante, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga consumación y lo que ha determinado se derrame sobre el desolador. Resulta, voy a repetirlo otra vez porque lo leí igual. El versículo 26 y 27 hace parte del estudio bíblico de Apocalipsis. Entonces, aquí no solo Daniel ve visiones y traduce las visiones de los reyes, sino que también ve visiones del reino. Porque Apocalipsis, en su profecía, se confirma en el Antiguo Testamento por sus profetas, porque se cumple lo que dice Joel, que los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños.
Resulta que Daniel veía visiones y una de esas visiones es la confirmación de Apocalipsis. Entonces presten atención. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y al pueblo de un príncipe que no ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado derrame sobre la desoladora. O sea, nótese que pasado el castigo, la oración de Daniel trasciende tanto hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada hasta ese momento podía, porque aún Jehová, con tanta maldad, con tanto pecado, no podía actuar libremente. Dios no es concupiscente. Entonces había que tener algo que nos diera una oportunidad de defensa para el que quisiera, para el que la tomara. Y ahí es cuando se profetiza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se profetiza el fin de los tiempos, en 2 versículos en Daniel 9. Entonces, nótese que todo lo que vivimos hoy en día hace parte de no algo que hayamos dicho. O sea, esto no es inventado. Lo que pasa en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, ya hace parte de los destinos proféticos que el Señor ha determinado. Ahora, la profecía de los 70 semanas de Daniel 9:24-27, dada por el arcángel Gabriel a Daniel como respuesta a su oración por el exilio, se determina en 70 semanas, que equivalen a 490 años, usando la semana como 7 años proféticos para resolver los pecados de Israel. Entonces ahí le dice, va a pasar 490 años y va a venir el Salvador, pero ustedes van a tener estos 7 años proféticos para que se vuelva el pueblo de Israel. Wow. O sea, el Señor ya iba cubriendo 2 caminos, el presente con el pueblo, pero el futuro con los que veníamos, porque si no pasaba el Señor Jesucristo, no habría salvación para nadie. Ahora dice, para resolver los pecados, acabar con la prevaricación, expiar la iniquidad, traer justicia eterna y ungir al Santo de los Santos, el Mesías. Entonces, en esta cronología tenemos que de las 70 semanas se calcula usando unos años de 360 días proféticos bíblicos, como Apocalipsis en 11:2-3, convirtiendo en 69 semanas por 7 días, nos da 483 años de decretos de Artajerjes hasta Jesús. O sea, las cosas de Jesús, las cosas de Jehová, matemáticamente son perfectas. No hay nada en la creación del universo que no sea perfecto. Así es. Vienen los 483 años del decreto, y luego vienen los 7 años. Ahora, viene el Señor Jesús que se bautiza, ahí se le suma a los 457 años, se suman 69 semanas que había profetizado por 7, es igual a 483. En el año 476, años solares más 7, nos da por 69 igual a 30. O sea, a los 30 años, Jesucristo ya había nacido y a los 30 años fue bautizado. Proféticamente dado por el libro de Daniel en el capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante, y confirmado por Apocalipsis. Luego de ello se establecen 3 años, que son los 3.5 años del ministerio de Jesucristo hasta su muerte. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jehová a Daniel? Que iba a venir un Salvador. Pero todo el mundo pensó que en ese momento el Salvador iba a llegar para venir a salvar al pueblo rebelde de Israel. No, es la oportunidad para que aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos den la oportunidad de ser salvos y de tener un abogado el día del juicio, porque Él es nuestro abogado. Ahora, que lo usen o no lo usen, decisión de cada quien. Si usted le entregó el poder a Jesucristo como su abogado, entonces lo primero que le dice el abogado,
¿Me va a decir la verdad o me va a decir mentiras antes de que yo lo defienda? Porque pasado de mentiras me queda difícil armar un argumento. Lo mismo pide Jesús. O me va a decir la verdad o me va a seguir diciendo mentiras como si yo no me diera cuenta. Entonces, bajo esos argumentos que yo le dé a mi abogado, bajo esos argumentos me va a defender. Y Dios es el Dios Todopoderoso, lo sabe todo, y el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del corazón de Dios. ¿Cómo no nos va a escudriñar a nosotros? Ahora, ¿por qué? Bueno, básicamente el día de hoy Dios permite compartir esta palabra que me la entregó desde diciembre con el objetivo de tener conciencia de nosotros mismos. Pero lo que más me apasiona de la Biblia son las conversaciones que tengo con mi familia a la hora del almuerzo. Son conversaciones bien peculiares. Entonces yo decía, Señor, toda esta palabra no es casualidad, porque nada de lo que tú creas es casualidad. Entonces mis hijos están viendo las teorías acerca de la creación del universo, ¿no? Entonces hay una teoría muy particular que dice que la teoría de la física que propone un universo sin inicio ni fin es la teoría del estado estacionario. Entonces tengamos en cuenta que una teoría, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él es el alfa y el Omega. que Él es el ¿qué? El principio y el fin. Que Él no lo... Dice mi hijo, mami, ¿quién creó a Dios? La palabra de Dios dice que es la sustancia pura que se creó a sí mismo. Cuando ustedes estudian qué es la sustancia pura, van a entender que es lo más puro y sublime de todo el universo, que por voluntad de Él quiso crear algo a su imagen y semejanza, que somos nosotros, sus hijos, que compartimos más del 90% del ADN, científicamente comprobado. Entonces, en 1948, Fred Hoyle, Hermann Bond y Thomas Gold, donde el cosmos se expande eternamente, o sea, si el cosmos se expande eternamente es porque Dios es Eterno. y lo mejor de todo es que cuando yo digo, bueno, ¿y estos científicos serán creyentes? No, son agnósticos ateos. Entonces, me gusta que sea agnóstico y que sea ateo, puesto que establece matemáticamente que la creación del universo no tiene principio ni fin. Y antes de que Él naciera, Dios ya lo había dicho desde Génesis, o sea que le ganó Dios primero, viendo su tesis, argumentando en la creación del universo. ¿Cierto? Entonces no estamos hablando de... Hay algo muy particular en la creación del universo. Era un tema que discutíamos también con mis hijos. Me decía, mami, ¿tú sabías que el punto de gravedad de la Tierra es de 9,8? Resulta que este punto de gravedad es perfecto, porque no puede estar ni por encima ni por debajo, porque de lo contrario colapsaríamos la galaxia entera, ni siquiera la Tierra, la galaxia entera. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo esto que Dios me permite el día de hoy, yo solamente quiero hacer lo que dice la palabra, que hizo lo que hizo Daniel, es rogar al Señor, pedirle que incline su oído, que incline su rostro, que tenga misericordia y compasión de su pueblo, que si su pueblo se ha apartado y se ha alejado, vuelva a Él, en espíritu y en verdad. Clamemos por aquellos que se fueron y que no han vuelto. Clamemos por aquellos que, conociéndole, hoy prefieren estar revolcándose en el mundo. Clamemos por todo esto, porque a pesar de que el universo es infinito y a pesar de que esta tierra es creada por Dios, también va a tener su tiempo final. Y lo único que está buscando el Señor en este momento es que lo amemos en espíritu y en verdad, que reconozcamos que somos pecadores, que somos tan imperfectos, que esa imperfección nos lleve a buscarlo cada día.
Porque es que Dios no vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. Debemos entender cuál es nuestra condición. Y no podemos seguir callando nuestra boca porque nos creamos más pecadores o menos pecadores que otros. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que tenemos. De lo que hay en nuestro corazón habrá nuestra boca. Y lo que debe haber en nuestro corazón es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lean la palabra, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entiéndala, vívala y disfrútenla. Porque la misma palabra, no me acuerdo, creo que es Isaías, decía que cuando leían los rollos era como miel a su boca. De verdad, deleítese con esa miel en su boca. No saben lo satisfactorio que es. Y una cosa sí les digo, dice el Señor, que Él siempre va a estar para quienes lo amen y para quienes clamen por Él. Y no importa las circunstancias, Él siempre va a tener una mano de protección y un manto de provisión sobre sus hijos. Así que no se aparten de ser hijos, no se aparten de su manto ni de su provisión. Amén. 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 Gracias, Padre. Damos gracias, Padre Santo, por esta palabra tan hermosa, por formarnos en el Espíritu, por nosotros estar dispuestos hoy. Realmente la bandera que está aquí, que ustedes ven en el piso, tiene una trascendencia. Y están las dos banderas ahí, y es porque hay un significado. Y así como en los tiempos de Daniel, el pueblo sufrió por desobediencia, continuó en desobediencia y sufrió. Y el más grande sufrimiento lo tuvimos en Israel, en el tiempo de Alemania, de Hitler. Y vimos cómo el pueblo de Israel sufrió. Y aún hoy, esta nación está siendo bombardeada en este momento. Hoy mismo, ayer bombardeaban Hafei, al norte, al sur. Y nos preocupamos y pensamos, ¿por qué la rebeldía conlleva la guerra? Y Daniel nos ha enseñado hoy, como hijos de Dios, en nuestra base bíblica, a dejar de ser rebeldes. O sea, nos está invitando hoy a través de Daniel a que en esta nación Colombia no sigamos polarizados. Nos está recordando que somos uno solo en el cuerpo de Cristo. Nos está recordando que no hay ramas ni divisiones. Nos está diciendo que el enemigo nos está usando y nos está separando por la polarización. Y nosotros nos estamos dejando engañar. Nos está usando. Pero en el momento que el pueblo se una, que la iglesia de Cristo se una, y la invito hoy a que proclame e interceda por esta nación, porque son el pueblo escogido de Dios, y nosotros somos pueblo escogido de Dios también. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron a Cristo, mas nosotros sí, y los suyos no le conocieron, pero nosotros sí. Y ellos le van a conocer, sí, pero tendrá que aprender y vivir su recorrido como está escrito. Y sí, van a recibir el anticristo y van a celebrar y lo van a llamar Mesías y firmarán la falsa paz o la paz. ¿Qué hicieron estas semanas? Y una persona por ahí, y una mujer de color rojo por ahí, y la escarlata, y todo perfecto. Y se bombardeó Palestina y se hizo esto y lo otro y la nación. ¿Acaso en nuestros hogares no se está haciendo lo mismo? ¿No estamos permitiendo que esa rebeldía nos afecte? Entonces recordemos esta semana que Daniel habló, y Daniel nos recuerda la última semana de Daniel, los 7 años que vienen. Y ahora vendrá nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y el pueblo de Israel se quedarán, los judíos ortodoxos se quedarán, la sinagoga y lo que están haciendo, y tendrán que vivir esa última semana de Daniel.
fuego. Y dice que la entidad desoladora a los 3 años y medio se sentará en la nueva Babilonia y tendrá a la derecha el falso profeta y a la izquierda la entidad. ¿La entidad cuál es? La IA. La IA. Pero es una IA puesta en cuerpo y carne sin espíritu. Miren las noticias y escuchen lo que hicieron con el CRIPS y el C56. La modificación lo hablamos en tiempos hace 2 años, lo hablamos, y ahora se dio, y salieron los archivos. Todo es claro. Y el que quiera oír, oiga, y el que quiera ver, vea. Y aquí, los siervos, como yo y mi esposa, proclamamos lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Y esto es delicado. O sea que la última semana de Daniel va a empezar muy pronto. Y dice Mateo 24, y escucharás guerras y rumores de guerras. Y guerra económica. ¿Acaso no hay una guerra económica en este momento? ¿No decimos que se subieron los costos para importar a extremos? ¿No hay una opresión gubernamental entre las grandes naciones? ¿No se está inestabilizando la economía mundial? Daniel lo dijo ahí. Y cayeron y subieron principados, reyes, y los pusieron. Entonces tenemos que estar en perspectiva y abiertos al conocimiento y al discernimiento de Dios. Y todo nos conlleva a mantenernos en el cuerpo de Cristo, en oración y ayuno, no más. Eso es. Focalizar la familia, proteger nuestras familias, es el núcleo de la sociedad. Conocer la palabra, porque el verbo es la palabra y el verbo se hizo carne. Conocer a Cristo, aceptar a Cristo, reconocer al Señor Jesucristo resucitado en mí, afirmar y creer lo de Daniel, 2500 años, como dice mi esposa, a este tiempo, y entender lo que vendrá en el Apocalipsis y esperar que nosotros, tú que estás ahí, recibas las coronas del nuevo milenio con Cristo, donde vas a ser gobernante, porque por eso llevas 5 años con nosotros estudiando, aprendiendo y formándote. Ese sí es el premio, el tiempo y el cuerpo incorruptible que nos va a dar el Señor Jesucristo, perfecto, igual, vamos a ser igual, un nuevo gobierno, estructura, trabajaremos. Si eres abogado, serás abogado, vas a tener tu familia igual, todo, nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que nos gobierna nuestro Señor Jesucristo, y es un gobierno perfecto. Pero tuvo que pasar lo que Daniel predijo para que el hombre aprendiera a eliminar de sí la rebeldía que nació con Lucifer. Todo el camino de Daniel para que transformemos un corazón de piedra en un corazón de carne. Todo un camino de Daniel para que un pueblo de rebeldía entienda que tiene que aceptar a Cristo. Y bendecidos son los judíos mesiánicos y todos los de cambio. E intercedemos hoy por el pueblo de Israel, porque somos de Israel. E Israel le conocerá. Y ya sabemos que al final de la última semana de Daniel, vendrá Dios a cumplir su pacto con Israel y los va a recoger. Vendrá por su pueblo elegido y enviará a sus 2 testigos y hará todo lo que tiene que hacer, y atará al Satanás y destruirá sus obras. Caerá la nueva Babilonia y atará al falso profeta y destruirá la entidad. Y hay aquellos que se dejaron marcar, que se dejaron poner el chip, que hicieron parte del sistema económico babilónico. Recuerda, no puedes ser copartícipe del nuevo orden mundial y no te puedes dejar marcar, para que la sangre Nefilim no contamine tu sangre y ya Jesucristo no pueda hacer nada. Pilas con los chips, pilas con la reprogramación MK Ultra, pilas con lo que ves. No te dejes afectar la mente. Cubre tu mente con la armadura de Dios y ponte el yelmo de la salvación, para que ninguna señal, ningún sigilo
de Salomón afecte tu mente y tu espíritu, tu cuerpo. Ata y encadena esos sigilos demoníacos. Ahí está el llamado de Daniel. Entendemos que el día de hoy en noche continuamos con Proverbios 29. Hoy es un llamado, vamos a orar, ahora vamos a interceder. Hacemos un llamado por las 2.500 iglesias cristianas, creyentes, para que intercedamos por Israel, para que el corazón sea transformado a un corazón de carne. Oremos ahí. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tu pueblo no te conoció, tu pueblo no te conoció, pero te conoce pero te conoce, y lo sabe. lo sabes. Señor Jesucristo, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, De nosotros, de tu pueblo, de tu pueblo, y que coloques en y nosotros coloques en nosotros un nuevo corazón un nuevo corazón lleno de piedad, lleno de piedad, de obediencia, de obediencia, de sujeción, de sujeción, de sumisión de sumisión y amor y amor a Cristo a Cristo y a Jehová y a Jehová, Hashem, 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 Dios de Israel. Dios de Israel. Ten misericordia de tu pueblo, Misericordia de tu pueblo, Señor. protégelos. Protégelos, mi Dios. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú dijiste, tú dijiste, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida, y la vida. y nadie llega al Y Padre, nadie llega al Jehová Hashem, Jehová Hashem, si no es sino a través mío. a través mío. Y para llegar a ti Y para llegar a ti necesito el Espíritu Santo. necesito el Espíritu Por Santo tanto, de Dios. Por tanto, Desciende el Espíritu Santo desciende el en Espíritu Israel, Santo en Israel, en desciende nuestras vidas, en nosotros, en esta nación, en esta nación. y te aceptamos Te aceptamos como nuestro único como Dios nuestro único y Dios, nuestro único Salvador. Rey y Salvador. Mi alma te alaba, oh Hashem. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, oh Jehová. Mi alma te alaba, oh Jehová. Y te recibo. Y te recibo. Recibo el tabernáculo Recibo el en tabernáculo mí. en mí. Recibo la sangre de Cristo Recibo la sangre que renueva, que renueva, que redime, que redime, que transforma, que transforma, y la reconozco, y la reconozco dentro de mí. dentro de mí. Lo que soy Lo que soy, es lo que la Biblia lo que la dice Biblia que soy. dice que soy. Y ahora Y ahora, tengo el Espíritu de Dios en el mí. Espíritu de Dios en mí. Por tanto, Por tanto, Señor Jesucristo, Señor Jesús, te pido que tengas que tenga misericordia misericordia con tus hijos, con nosotros, con tu pueblo, con tu pueblo, y que por favor perdones nuestros los pecados. pecados, mi Rey. Acaba toda invasión, Acaba toda invasión, guerra, guerra, y trae y paz, trae paz, una verdadera paz una verdadera a las naciones, a las naciones, una paz una paz que sobreabunde, sobre y abunde, una paz que transforme, se transforma. esa paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. trata todo entendimiento. Señor, quita las cargas Quita las cargas en tu nación, en tu nación, en tu pueblo, en tu pueblo, en nosotros, en nosotros, y libéranos. y libéranos. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, pongo en ti mi confianza, pongo en ti mi confianza, pongo en ti mi vida. pongo en ti mi vida. Dejo que el futuro Dejo que el futuro mío, mío de la familia, y de la familia tú lo manejes, tú lo manejes, lo controles, lo controles, lo diseñes, lo diseñes, porque creo en ti porque creo en ti y en ti estoy confiado. y en ti estoy confiado. Señor, protege nuestros días, Protege, Señor, nuestros días. el ir a trabajar, Señor, ir a estudiar, protege mi camino, protege nuestro camino. protege los vehículos de transporte, Protégenos, Señor. protege ir y volver a la casa, Señor. protégenos de los ataques del enemigo, Todo el mal. protégenos y haznos invisibles Ante los ataques del al enemigo. enemigo. Señor, levanta un vallado de protección. ¿Dónde voy? Úngeme a través de la sangre de Cristo, del Cordero. Protégeme. Protege Protege mi trabajo, mi empresa,
el sustento de mi hogar, mantén la nevera siempre llena y las alacenas llenas, Señor, y que tu gracia nunca se aparte de mí. Señor Jesucristo, tú has dicho, Padre Celestial, que transformarás nuestros corazones. Por tanto, Señor, reclamo la palabra y voy a adorarte para que esta semana, Señor, sella mi hogar. Dile, Señor, adórale. Dile, Señor, sella mi casa. Quiero despedirme hoy alabándote y declarando en el nombre de Cristo Jesús que tú eres mi Dios, que en ti hay poder, y así como Joel declaró la palabra, ahora mismo declara la palabra que descienden ángeles, arcángeles y serafines de protección ahora mismo a tu pueblo, a tu iglesia, y se mueven los principados de Dios, se mueve la caja de Miguel Rafael, hay un poder sobrenatural descendiendo ahora mismo, y hay un vallado, dice que va a levantar los vallados de protección en Israel, hay un escudo, lo llaman, ese escudo no permite que descienda maldad. Aquí es un escudo, mi hogar tiene un escudo, declara, Señor, tu presencia está aquí en mi hogar, miren, tu presencia está aquí en mi casa, en mi profundidad del hogar, en mi espíritu, declara, los mejores días están por venir, hay promesa, todo bueno viene ahora mismo, todo lo que te prometió vendrá. Mira que lo que te quitó el saltón va a volver. Mira lo que el enemigo no vuelve. Reclámalo, dile, yo no voy a poner la palabra. Yo quiero que lo que es mío tú, yo lo saco de ti, enemigo.
Gracias, Padre Dios. Gracias, poderoso Señor. Dile, Señor Jesucristo, gracias. El vallado de tu hogar. Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán tus hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, Señor. Dile, mis hijos hoy verán visiones, declara el Señor. Mi casa verá las visiones, tendrá las visiones de Daniel. Dice, recibo el espíritu de Daniel. Ahora mismo, en el nombre de Cristo, mi casa y yo profetizaremos en Jehová. Dile, en el nombre de Cristo Jesús. Dile, gracias, Padre Celestial, por hoy. Gracias por este servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, del Padre y del Hijo. Amén. Espíritu.